Bueno, hoy tenemos una charla que más que una charla, siempre lo digo, es una dirección del Espíritu, es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en este tiempo con nosotros. Es lo que Dios ha venido haciendo cada fin de semana, cada entrenamiento. ¿Cuántos vinieron al entrenamiento de ayer? Fue un entrenamiento extraordinario. Yo a la verdad salí muy edificada y cada vez tenemos el reto de poder conquistar y bendecir familias y también influenciar sobre alguien, sobre una persona, sobre nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos. Entonces, somos líderes llamados para influenciar. Y bueno, el tema se llama Recuperas todo. ¿Cuánto van a recuperar? Tienen que animarse, porque cuando a mí me dicen que lo voy a recuperar todo, no, eso me pongo feliz, ¿sí o no? Yo lo voy a recuperar todo. Es tiempo de recuperarlo todo. Todo lo vamos a recuperar. Entonces, ¿por qué el Señor nos ha dado esta palabra? Una palabra que va a marcar destino, que te va a empoderar. Es una palabra que te va a dar una dirección, porque al final del año tú vas a ver una gran cosecha. Dios ha dicho que este es el año de la cosecha. Este es el año, diga, este es mi año del milagro, de ver la bendición en mi familia. Este es el año de recuperarlo todo. Todo lo vamos a recuperar. Entonces, vamos a leer rápidamente. Vamos a iniciar cómo podemos recuperarlo todo. Y vamos a leer 1 Samuel 30, del 18 al 19. Y dice la palabra del Señor: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. ¿Qué tal si repite esa palabra poderosa? Es como una palabra profética que va a abrir camino, que va a abrir destino. Diga conmigo, todo lo recuperó David. Entonces yo voy a decir, todo lo recuperó Lucelis, todo lo recuperó Pedro, todo lo recuperó María, todo lo recuperó Carmen, todo lo recuperó, ¿quién? Francisco, todo lo recuperó David. Y cuando Dios nos da una palabra como esta, algo que debemos entender, ¿por qué Dios nos manda a recuperar? Y sobre todo en este tiempo, estamos cerrando ya el primer trimestre del año. Porque desde el inicio del año, Dios nos habló y nos dijo que es el año de la cosecha. Es el año del cumplimiento. Es el año donde Dios nos va a bendecir en abundancia y en sobreabundancia. Es el año donde vamos a ver la manifestación de Dios. Entonces, en obediencia a esa palabra, empezamos nosotros como pastores a trabajar desde enero, febrero, marzo. Ha sido un trabajo extraordinario de nuestros pastores, de nuestros líderes, sembrando la semilla de la palabra, pero también estableciendo células, estableciendo reuniones de familia, estableciendo el mover del Espíritu Santo. Pero cuando tú te levantas a trabajar por el reino, te levantas a adorar a Dios, siempre van a haber enemigos que se van a oponer a la cosecha. Y por eso yo establecí 3 principios de cómo tú puedes recuperarlo todo. Y el primero es que tú puedas identificar cuáles son los enemigos de la cosecha. Lo segundo que debes hacer es establecer el reino. ¿De qué manera tú puedes entender que Jesucristo ha venido
para poder proveernos, para poder bendecirnos y darnos lo mejor. Y lo tercero es que vamos a aprender a recuperar todo lo que hemos perdido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la visión y a través de la fe. Todo líder debe saber que la visión y la fe es fundamental para recuperar. Entonces, podemos iniciar con un punto de partida. Vamos a identificar primero cuáles son los enemigos de tu cosecha. ¿Cuáles son los enemigos de tu avance, de tus conquistas? Y yo quiero leer primeramente cuál fue la palabra que nos llevó a establecer esos enemigos, a mirar, digamos, no a establecer, a mirar por qué se levantan enemigos cuando tú estás avanzando, estás conquistando. Y Jueces capítulo 6, vamos a leer solamente desde el versículo 1 al 6. Ustedes pueden leer o estudiar todo Jueces capítulo 6, capítulo 7, que establece toda la vida de Gedeón, de cómo él aprendió a identificar sus enemigos, pero también Gedeón aprendió a ser guerrero, valiente, esforzado, y entendió que en aquel tiempo, aunque venían los enemigos, él debía proteger la semilla, que era el trigo, que era el pan que Dios les había dado. Entonces vamos a leer desde el versículo 1, Jueces 6, 1 dice la palabra del Señor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Noten ustedes, 7 años de devastación, dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, cuando venían los enemigos, diga, cuando Israel había sembrado. ¿Qué hacían los enemigos? A ver, ¿quién identificó los enemigos? Diga, los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. Y dice aquí en el verso 3, subían los madianitas y amalecitas, los hijos del oriente, contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban, mira lo que hacían, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y los ganados, y subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Y en el verso 6 identificamos cuál fue la consecuencia de toda esta devastación. Y dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces, notamos acá que en aquel tiempo dice que el pueblo había hecho lo malo. Algo que he aprendido a identificar, siempre que hay una dificultad, hay que mirar la causa, hay que mirar raíces, porque el enemigo no entra de la noche a la mañana. De hecho, en Juan 10:10 dice que el enemigo viene a hurtar, a matar y a destruir nuestras familias, nuestras cosechas. Entonces, a la hora de identificar, debemos entender qué puerta le hemos abierto al enemigo cuando tú estás avanzando, cuando tú estás en conquista y de pronto viene un freno. ¿A ustedes les ha pasado? Que de pronto vienen en conquista y están avanzando, pero de pronto, de golpe, viene un freno en el mundo espiritual. Hay algo que se detuvo. Y en ese momento uno debe identificar sobre todo lo que sucedió aquí con el pueblo de Israel.
ellos identificaron 3 enemigos que habían venido a destruir sus cosechas. ¿Cuál fue el primer enemigo? Entonces miramos los madianitas. ¿Qué hacían los madianitas? Los madianitas algo que hacen es que destruyen las cosechas y también traen ruina y pobreza. Los madianitas generalmente se presentan para poder debilitar en ti la palabra profética que te ha dado. Por ejemplo, hay una palabra que para mí es clave en mi vida espiritual. Y la Biblia dice en Malaquías 3:10, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en casa. Y uno, como lo repiten siempre en las iglesias, uno dice, no, ya eso me lo sé. Pero ¿qué de lo que te sabes a lo que practicas y a lo que obedeces? Entonces, los madianitas se van presentando como que hay muchas cosas por hacer en casa, pero vamos descuidando lo más importante, la obediencia a Dios y a su palabra. Y cuando nosotros dejamos de ofrendar, de diezmar, de obedecer este mandamiento, ¿viene qué? Destrucción y pobreza. Es decir, lo que quiero decirte, que los madianitas no se van a presentar, bueno, con cachos y mira, te voy a destruir. No, se van presentando como algunas situaciones y eventualidades que te van a llevar a desobedecer la palabra de Dios. Los madianitas venían a devastar sus cosechas. ¿Y cómo se aparecían? A través de langostas. Recuerdo que le hemos enseñado cuál es el trabajo de la langosta en el sentido desde la oruga hasta la propia langosta. Recuerde que ella tiene varias fases. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, que habla Joel capítulo 2:25. El Señor dice, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Es la misma langosta en 4 fases. Y yo la estudié, yo no recuerdo cuánto las estudiaron. Pero la oruga mata la raíz. Es decir, mata tu promesa. ¿Sí? Mira cómo trabajan los madianitas. Si devastan las cosechas, tú tienes que identificar las raíces que te llevaron a la ruina o a la pobreza. A veces tomamos decisiones incorrectas en mala administración del hogar, porque no buscamos a Dios, no buscamos la dirección de Dios. Y cuando uno se da cuenta, tomó una decisión y perdió todo, ¿sí o no? Entonces, hay que mirar cuál es el fundamento de nuestra vida cristiana. El fundamento se llama Jesucristo en la palabra. Él es la roca inconmovible. Y cuando tú estás sembrando, lo que más debes valorar es tu semilla, tu promesa. ¿Qué promesa te dio el Señor este año? ¿Qué te dijo Dios para el 2024? ¿Sí? Entonces fíjense, la oruga mata la raíz. ¿Qué hace el saltón? Destruye el tronco. O sea, de tal manera que ya tú vas perdiendo el objetivo de tu vida cristiana. ¿Y el tronco qué representa? A ver, ¿quién me dice? El tronco representa el mismo Jesucristo, la palabra de verdad. Es decir, tienes a Jesús como tu fundamento, pero el revoltón representa las ramas y el fruto se da en las ramas. ¿Sí me comprende? Y la langosta ya es el animal completo, o sea, ya está en la edad adulta y devasta la cosecha. Cuando Dios dijo, Joel 2:25, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, lo que Dios estaba diciendo es, yo vengo
a traerles una retribución por todo lo que el enemigo les ha robado. Y es lo que yo hoy te quiero decir. ¿Qué te ha robado el adversario? ¿Dónde has perdido tu familia? ¿Dónde perdiste la fe? ¿Dónde perdiste propósito? ¿Dónde perdiste tu vida de oración? Te pregunto, ¿dónde perdiste tu vida cristiana? ¿Sí me comprende? Es decir, es como evaluarnos e identificar dónde abrimos la puerta a los madianitas. Ahora bien, el segundo enemigo son los amalecitas. Amalec, recuerden, fue el primer enemigo que se le apareció al pueblo de Israel cuando iba a la tierra prometida. Y Amalec algo que hace es que destruye el plan y el diseño original. Destruye tu liderazgo, pero también tu familia. ¿Por qué? Porque Amalec frena el mover del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? Amalec, cuando se le aparece al pueblo de Israel, atacó su debilidad, la retaguardia. No se dieron cuenta y se les metió el enemigo. Algo que debe cuidar todo pastor, todo líder, todo sacerdote de familia es su vida espiritual. Y cuídese mucho del cansancio. Cuando hay un agotamiento espiritual, no tenemos discernimiento de lo que estamos haciendo. Y al pueblo de Israel, ellos estaban cansados. Tenían 7 años en opresión. No se dieron cuenta. Estaban mirando las circunstancias y habían abandonado a Dios. Cuando se abandona a Dios, se mira las circunstancias y llega un momento que nos pasa. ¿Cuántos se recuerdan lo de Pedro? Que él mismo le dijo, Señor, si eres tú que yo vaya a ti a caminar, yo puedo ir, Señor, y voy a caminar sobre las aguas. Y Pedro se fue, se lanzó, pero hubo un momento que miró las circunstancias y Pedro se hundió. Así nos pasa a nosotros, porque los amalecitas comienzan a atacar cuando estamos débiles. También comienza a atacar cuando ya nosotros estamos actuando en nuestras fuerzas, estamos caminando en nuestra vieja naturaleza. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 4:23 les dice que deben renovarse en el espíritu de su mente. ¿Para qué? Para que puedan tener una nueva vida y un cambio de naturaleza. También el apóstol Pablo dice en Gálatas que nosotros, Gálatas 2:20, que nosotros yo no debo vivir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque si Cristo vive en mí, entonces el Espíritu Santo estará dirigiendo nuestras vidas y nuestro destino. ¿Cómo somos dirigidos por el Espíritu Santo? Cuando tú estás en una nueva naturaleza. El Espíritu Santo trabaja en lo nuevo. El Espíritu Santo quiere sanar tu vida y que tú puedas caminar en una fe genuina en Dios. ¿Para qué? Para que Él pueda hacer una transformación y cosas nuevas en ti. Ahora vamos a mirar el tercer enemigo, porque estamos identificando nuestros enemigos, los enemigos de la cosecha. Dice que venían los hijos del oriente. Los hijos del oriente destruyen relaciones familiares. Trae amargura, dolor y resentimiento. Y esto tenemos que meditarlo hoy y trabajar de tal manera que tengamos una sanidad del corazón. Estuvimos trabajando los 3 niveles de la sanidad. ¿Cuántos recuerdan?
Bueno, y los que no recuerdan se los vamos a enseñar. El primer nivel es el nivel del perdón. Tenemos que pasar ese nivel. Y antes nosotros veníamos a encuentro, y yo recuerdo que el conferencista, los pastores nos decían, hay que pedir perdón. Entonces, cuando íbamos, alguien nos hacía algo y uno decía, ay sí, ay te pido perdón. Y ahí nos conocíamos, porque entonces te pido perdón por esto, te pido perdón. ¿Yo qué? Te pido perdón, te vuelvo a pedir perdón. Pero ¿sabes una cosa? Y llegábamos a la casa, por lo menos yo lo hacía, y a veces llegábamos a la casa con el mismo dolor y el mismo resentimiento. Es decir, íbamos como haciendo cosas, pero a la verdad no pasaba la sanidad. El perdón también tiene que pasar de la ofensa, tiene que ir pasando, sanar la ofensa, sanar el resentimiento, sanar la amargura y sanar el odio, porque hasta llegamos a odiar, ¿sí o no? No, yo creo que yo soy la única pecadora aquí. No, ustedes están, yo de verdad estoy impactada. Que están concentrados. Entonces, noten ustedes esas 4 fases del perdón, pero le aseguro algo que yo he aprendido y de pronto les va a ayudar. En el día somos ofendidos, sí, y a veces mucho, pero no me acuesto sin antes doblar mis rodillas y si hay una ofensa, yo le digo, Señor, esto me dolió, me afectó, pero no voy a dejar pasar este día. Señor, yo perdono a esta persona, yo perdono sus actitudes, sus acciones. Es decir, he aprendido a soltar, a llevar a la cruz esa situación. Y entonces, ¿qué hago? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Algo que en este primer nivel, la meta es no dar lugar al diablo. Porque el día que tú le abras la puerta a la ofensa, escuche, la ofensa pasa al resentimiento. Resentimiento significa repetir lo mismo, por eso se llama resentimiento. Repite los mismos sentimientos heridos. ¿Y cuántas mujeres repetimos las mismas cosas al esposo? Entonces el esposo nos dice, mi amor, ya me lo dijiste. Y después, pero ya me lo volviste a decir. Y después otra, pero es que ya me lo volviste a decir. Porque es que somos cantaletosas. ¿Entiendes? Porque estamos resentidos. Y del resentimiento viene la amargura. Pero ¿qué dice el Señor de la amargura? Hebreos 12:15. Dice que la amargura sería bueno que lo pusieran aquí en pantalla. Mirad bien. Wow, esta palabra es poderosa. Y la pastora Patricia nos enseñó el día viernes esta palabra de sanidad. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, la amargura te impide alcanzar la gracia. Pero la amargura también dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. La amargura es un estorbo. Y también dice, y por ella muchos sean contaminados. Porque la amargura, ¿sabe qué hace? Hace que pierdan la pureza. Por eso Jesús dijo, tienen que ser como niños. Porque ¿sabe qué tiene un niño? Pureza. Un niño usted le puede decir, lo puede reprender y después está nuevamente abrazando. Pero una amargura te puede hacer perder hasta la salvación. Y en ese tiempo tú no puedes hacer el ministerio con un corazón resentido ni amargado. Tú no puedes hacer el ministerio con ira ni con enojo, porque a veces hacemos el ministerio hasta con enojo. Y el Señor quiere que ustedes pasen de ese primer nivel. Imagínense el primer nivel, ahora imagínense el segundo. No sé si me entienden. Porque el segundo, hablamos de las actitudes rebeldes que manifiesta Santiago. En el libro de Santiago capítulo 1 y capítulo 4 están las actitudes rebeldes. Es decir, el segundo nivel, la meta es ser sanados de la rebeldía. Y usted dice, no, yo no soy rebelde. No, para estar en la paz contigo,
no te voy a decir que eres rebelde, es verdad. Pero hay actitudes en nosotros, por lo menos en mí, he tenido que trabajarlas. Y Santiago dice, en Santiago 1:4, 1:2, desde allí inicia la primera actitud, la impaciencia. Somos muy impacientes. No queremos confiar en Dios hasta el final. Queremos ayudar a Dios en la mitad del camino. Es más, sacamos a Dios de la ecuación y decimos, Dios, yo lo hago mejor que tú. Yo lo voy a hacer de esta manera. Es más, Dios, yo tengo un plan mejor que el que tú trazaste para mí. Claro, eso me pasa a mí. Yo he tenido que trabajarlo en ayuno. Y Dios me dijo, eres muy impaciente. Pero también allí, en Santiago 1:6, también nos dice que la duda es una manifestación de rebeldía. Pero no solamente la duda. También nos dice que el doble ánimo. El Señor dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y cuando tú vas a Santiago 4:8, no, allí me metió el Señor como una espada para sacar la raíz de rebeldía. Y el Señor nos dice, pecadores, limpia las manos. ¿Qué hacemos con nuestras manos? ¿Sí? Adoramos a Dios y después estamos airados. ¿Sí? Esas son manifestaciones de rebeldía. Y entonces Santiago logra terminar y dice, y vosotros, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. ¿Se da cuenta hasta dónde va el segundo nivel? El Señor quiere sacar raíces profundas de rebeldía de nuestros corazones. Y que no seamos de doble ánimo. Que hoy tú tienes que estar confiado. Si Dios te habló, te dio una promesa, tienes que llegar hasta el final y seguir confiando. Que aunque en el camino no veas lo que Dios está haciendo, te aseguro, Dios lo hará. Y Dios te sacará victorioso. Y Dios te levantará. Y Dios te bendecirá. ¿Sabe por qué? Porque tú estás confiado plenamente que Dios lo hará. Tienes una fe clara y sencilla de lo que Dios te ha prometido. Entonces, noten ustedes en el capítulo 1 y en el capítulo 4 de Santiago, ustedes lo pueden estudiar, todos los que nos ven por el canal, y se dan cuenta que allí hay manifestaciones de ira. Santiago 1:20. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Y cuántas veces hemos puesto nuestra justicia delante, antes que la de Dios? ¿Entiendes? Y por eso somos vengativos. Por todo tenemos venganza. Es más, tenemos pensamientos prejuiciados con las personas. Hay un prejuicio. Es decir, ver lo negativo constantemente en las personas. Porque hay algo dentro de nosotros, hay impureza. La amargura produce un corazón contaminado. Y Dios quiere que nosotros vayamos a la pureza. Pero el tercer nivel de la fe, que lo voy a tocar ya en el tercer punto, el tercer nivel de la sanidad es la fe. ¿Ustedes saben que la fe se enferma? La fe se enferma por una circunstancia, por un fracaso, algo que no se te dio y de pronto es que Dios no te lo quiere dar y tú estás peleando contigo mismo por algo que Dios no te quiere dar, pero tú quieres que Dios te lo dé. Claro, este trabalengua está bueno, pero es así. Tú peleas porque tú quieres que se haga como tú quieres, que Dios te lo dé ahora, y es que Dios no te lo quiere dar porque Él te quiere proteger de algo. ¿Entiendes? Y esa lucha interna de tu egocentrismo, de tu prepotencia, de tu arrogancia, entonces haces que pierdas la fe. La fe se enferma, o de pronto no que se pierda, se enferma. Entonces hay una fe contaminada, que es lo que dice el libro de Tito 1:13. Cuando Pablo dejó a Tito en Creta, le dijo, Tito, no, los cretenses tienen muchas actitudes rebeldes. Ellos son glotones ociosos. Es más, ellos son malas bestias. Yo, a la verdad, yo no sé por qué Pablo se levantó contra los cretenses de esa manera. ¿A usted no le ha impactado ese libro? A mí me encanta. Creo que tiene solo 2 capítulos. No sé si usted lo ha leído. Pero qué tremendo.
Y en el verso 13 le dice, creo que es en el verso 13, le dice Pablo a Tito, Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea que la fe se enferma. Yo te pregunto, ¿cómo está tu fe? ¿Qué ha pasado con tu fe? Porque hoy es un gran día de poder sanar nuestras familias, sanar nuestros corazones. Ahora, ¿qué hacían estos tres enemigos? A ver, ¿quién me dice los tres enemigos? Diga, los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente. ¿Qué hacían? ¿Sabe qué hacían? Los llevaban a las cuevas, a los montes y a los lugares fortificados. Es más, ellos se creían derrotados antes de salir a pelear. Ya ellos cuando ya ellos vieron 7 años viviendo lo mismo, ellos decían, no, nosotros estamos perdidos. Ya nadie nos va a sacar de aquí. Entonces, no hay cosa más terrible que usted acepte el terror y el miedo. Que también, por cierto, terror y miedo es una manifestación de rebeldía. Porque donde hay temor no hay fe. Y lo único que agrada a Dios es la fe. Entonces, necesitamos saber por qué ellos iban a la cueva. La cueva era un lugar, era como un hueco dentro de un monte. La caverna es un lugar más profundo dentro de una montaña. Y los lugares fortificados eran aún más encerrados. O sea, se encerraban, hacían como, digamos, se ponían como cárceles. Claro, ellos mismos las construían para que los enemigos no llegaran hasta esos lugares. Ahora bien, ¿qué representa entonces, por ejemplo, esas cuevas? Los miedos que tú mismo te has creado en tu mente. Y como líderes necesitamos levantarnos y salir del miedo y decir, yo puedo bendecir a alguien. Yo puedo abrir una célula. Usted sabe que hay líderes que no abren una célula familiar, una reunión familiar, porque les da miedo compartir. ¿Entiende? Tienen que salir de la cueva de los miedos. Pero, ¿qué representan entonces las cavernas? Las cavernas representan la desconfianza. Ya no creen en nadie. No te atreves a comenzar ningún proyecto porque estás en una caverna. Es más, porque ese proyecto que iniciaste hace mucho tiempo no te funcionó, entonces tú dices, ya no puedo hacer más nada, porque nada me funciona. Y porque has perdido mucho o te han engañado. Esos son cavernas. Tienes miedo a abrir las puertas de la caverna a una relación. Escuche, hay personas que de pronto tuvieron una relación hace años que fue tóxica, que fue difícil, pero que hoy Dios ha sanado y tienes que darte una oportunidad porque Dios es un Dios de familia, porque Dios te quiere bendecir y porque Dios te va a honrar en este tiempo. Este es un tiempo de honra. Pero ¿sabes cuáles son los lugares fortificados donde los adversarios te llevan? Los lugares fortificados, les decía, eran como unas cárceles más profundas que representan para nosotros hoy la depresión, la frustración y el desánimo. Cuando alguien está desanimado, de hecho la palabra desánimo significa tener a Dios por fuera. Es cuando ya se perdió el norte de todo. Entran a un dolor tan profundo, están encerrados en sí mismos en una oscuridad profunda. La depresión son sentimientos de dolor tan profundo que la persona necesita ayuda para salir de ese lugar de estancamiento. Entonces, cualquiera que sea la cueva donde el enemigo te haya llevado, las cuevas de los miedos, sea las cavernas de la desilusión, o sean los lugares fortificados de depresión, diga conmigo, hoy voy a salir de cualquiera que sea el estado de abandono y de sufrimiento. Hoy es el día de mi sanidad,
porque Dios tiene la mejor cosecha para mí. Este es el año de la mejor cosecha. ¿Y qué vas a hacer ahora? Lo segundo, después de haber identificado tus enemigos, vamos a establecer el reino de Dios. Algo que me impacta en Mateo 4:17. Dice que cuando Jesús inicia su ministerio, Él lo inició con autoridad y dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Y qué es el reino? Ayer les hablé a ustedes lo que significa reino. Reino es un gobierno que se establece para traer protección al pueblo. Los reyes gobernaban para bendecir naciones y para bendecir al reino. De hecho, les hablé del rey Asuero. Por ejemplo, algo que me impactó en Esther capítulo 1, sucedió que el rey hizo un banquete e invitó a todos sus magistrados de las 127 provincias que él gobernaba. ¿Y qué sucedió? Él quería mostrar de pronto los avances del reino, quería mostrar la grandeza, usted sabe, a veces el orgullo, todo. Pero también la reina Vasti, que era su esposa, ella también, él le permitió que ella hiciera un banquete. Y hubo un momento donde él quería presentar a la reina a sus invitados. Y cuando la llamó, ¿sabe qué pasó con la reina Vasti? No se presentó. No se presentó. Entonces, yo entendí allí varias cosas. Número 1, la reina Vasti desafió la autoridad del rey. Cuando tú vas a establecer el reino, primero tienes que saber de qué reino estás. Porque en esta vida, en esta tierra, hay solo 2 reinos. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Entonces, en el reino de las tinieblas, ¿quién cree usted quién gobierna? Satanás. Y en el reino de la luz gobierna Jesucristo. Él es el rey. ¿Sí o no? Él vino a gobernar. Ahora bien, la reina Vasti estaba trabajando con el rey Asuero. Eso significaba que ella debía pelear por su reino, que ella debía velar por los intereses de las 127 provincias y estar a favor de la restauración familiar, pues ella había perdido el norte, había perdido el reino. No lo había perdido afuera, en su corazón. ¿Sabe dónde estaba ella? En el egoísmo de ella misma. Nadie puede gobernar con egoísmo. ¿Sí lo comprendió? ¿Sabes? En cambio, el rey Asuero me impactó y yo no lo había visto de esa manera. Porque siempre se ha hablado de Vasti y de la reina Esther. Y el rey Asuero hizo un trabajo tan importante que hoy trasciende tu vida, tu familia. El rey Asuero dijo, le preguntó a los consejeros, ¿qué debo hacer ante el desafío de mi esposa? Porque no era nada más y nada menos que su esposa. Es difícil tomar esa decisión porque era parte de su vida. Y sabes, los consejeros le dijeron, pues lo único que puedes hacer es hacer un decreto que se escojan doncellas para que luego que se prepare, tú vas a elegir solo una. Y que sea en lugar de Vasti, alguien que sea mejor que ella. Wow, eso me impactó. Qué difícil es soltar tus sentimientos y tus emociones cuando tú necesitas establecer la verdad y la justicia. ¿Y sabe cuál fue el decreto de Asuero? Yo lo voy a hacer para que todo hombre también haga lo mismo que yo hago. Porque hoy día se necesitan líderes tipo Asuero que establezcan la verdad y la justicia, que establezcan la rectitud en sus casas. Y él dijo que todo hombre afirme la autoridad en su casa, porque él lo hizo. Eso significa establecer el reino.
Cuando tú estableces el reino de Dios, tú estableces la palabra de Dios. Y sabes, la única manera de proteger la familia es que tú te reúnas una vez a la semana, papá, mamá, para proteger a tus hijos y enseñarles la palabra. Enséñalos a orar. Enséñales cómo ellos deben conducirse. Enséñales a no robar. Enséñales a caminar en la verdad de la palabra de Dios en todo tiempo. Que cuando te digan mentira, usted establezca que es una mentira. Por eso ayer fue un día de definición. ¿Cuántos se definieron ayer? ¿Por qué? Porque a veces estamos que la gente no entiende, porque a nosotros lo malo le decimos que está bueno y a lo bueno le decimos que está malo. Entonces no hay definición, no sabemos en qué reino están en los dos partidos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es establecer el reino? Establecer el reino es que ustedes, ¿sabes qué? Tienen que aprender a clamar a Dios. Dice que ellos clamaron al Señor. Eso significa interceder. Se llegó el tiempo de interceder por Venezuela. ¿Cuántos se asuman a eso? Tenemos que cubrir la nación. Que se haga la voluntad de Dios en nuestra tierra. Entrar en arrepentimiento y volvernos a Dios con todo el corazón. Señor, por favor, solo tú nos puedes liberar. Ahora, ¿qué hicieron en aquel tiempo? No solo intercedieron. Dios levantó a Gedeón. ¿Y qué hizo Gedeón? Salió a pelear. Entonces dígale que tienes a tu lado, debes salir a pelear. Tú no puedes dejar que tus enemigos hagan lo que quieran. Éxodo 17, del 8 al 11 dice que entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones. ¿Y qué le dijo? Diga, sal a pelear. Estamos en guerra y tenemos que salir a pelear. ¿Sí o no? Y luego le dijo, mañana yo estaré en la cumbre del collado. Entonces, hay otra manera de derrotar a Amalec. Diga conmigo, primero, intercesión. Segundo, salir a pelear. Tercero, aquí dice que debemos subir a la cumbre del collado. Y hago un llamado a pastores y líderes para que oren, para que ayunen en este tiempo por sus ministerios, por la iglesia. Y lo cuarto que yo encuentro, dice que aquí, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Número 4, tengo que tener la vara de Dios en las manos. ¿Sabe cuál es la vara? La palabra de Dios. Decretar la palabra, confesarla en todo tiempo, declararla en voz alta. De esa manera podemos nosotros establecer el reino de Dios. Y lo tercero, usted tiene que aprender a recuperarlo todo. Algo que yo hago mucho énfasis en el libro de los sueños, porque el libro de los sueños te lleva a mantener un enfoque de lo que tú anhelas alcanzar. Y yo cada vez evalúo qué hizo Dios y qué no hizo. Entonces yo evalúo por qué yo tengo tantos años orando por algo y Dios no lo ha hecho. Entonces yo digo, debe ser que no es la voluntad de Dios. ¿Sí me comprende? Porque cuando es la voluntad de Dios, también Dios abre la puerta. Diga, Dios abre la puerta. Otra cosa es que para recuperar yo necesito una palabra rema del Espíritu. ¿Cuál es tu palabra rema para tu familia? Dios me dio primera de Pedro 1:2 y yo lo establezco todos los días. La familia Osorio Caucil fue elegida para obedecer y ser rociados. La palabra rociado significa que somos protegidos. Rociar significa que no queda nada por fuera. Por eso la sangre de Jesús, cuando tú comienzas a rociarla sobre tu familia, toda tu casa será guardada y protegida. Lo otro que sucede es que cuando tú vas a recuperar, 2 Corintios 10, 4 y 5, tú debes aprender a derribar argumentos.
¿Qué es un argumento? Es una puerta abierta. Entonces, ¿qué hago yo? Yo cierro la puerta. ¿Cuántos quieren cerrar puertas al enemigo? ¿Y cómo cierro la puerta? Entonces, 2 Corintios 10, 4 y 5 dice que yo debo derribar argumentos. Argumento es un pensamiento negativo que yo acepté. Argumento puede ser una fortaleza mental, un bloqueo, algo, una ceguera espiritual. Un argumento es como una barrera que impide que yo avance. ¿Sí lo comprende? Y entonces yo llevo ese argumento y ese pensamiento negativo a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Y esa altivez. Ahora, ¿qué es una altivez? Es un pensamiento, sobre todo, un pensamiento humano. Algo que tú tienes por encima de la palabra de Dios. Por eso dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tienes que llevarlo a la obediencia a Cristo. ¿Y cómo lo llevo? Tomo el pensamiento, lo saco de mi mente, de mi alma, de mi espíritu, lo saco y comienzo a implantar en mi vida un pensamiento de Dios. Y lo confieso hasta que lo crea. ¿Sí me comprende? Entonces, ¿cómo vamos a recuperar? Vamos a recuperar derribando argumentos, pero también vamos a recuperar a través de la fe. Yo quiero que te pongas de pie, los que hoy van a recuperar. Vamos a recuperar la fe. Y me gustaría que los adoradores también pudiesen venir al altar, porque hoy aún las familias que están en casa. En Mateo 9, 27, 30 dice, pasando Jesús de allí, le siguieron a Jesús 2 ciegos. Y yo dije, ¿cómo 2 ciegos siguieron a Jesús si estaban ciegos? No sé si me impacta esa palabra. 2 ciegos siguieron a Jesús. Y le daban voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ok, aquí hay 2 cosas. Una cosa es seguir a Jesús en el camino. Y otra cosa es entrar a la casa. ¿Dónde hizo el milagro Jesús? En la casa. Porque Jesús quiere hoy que recuperes la fe en tu familia. En la casa es donde Jesús quiere hacer milagros. ¿Estamos de acuerdo? En la casa es donde tú vas a recuperar tu relación de matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque ya vemos al esposo con todas las fallas. Cuando te casaste, lo veías con la fe. Y como la fe obra por el amor, entonces lo veías como con ojos de amor y de misericordia. Pero cuando ya hemos pasado tanto tiempo, ya lo queremos matar. No sé si me entienden. Bueno, aquí no pasa eso. De pronto lo quieren matar. Bueno, los que no lo quieren matar, entonces tienen la maleta en la mente. Porque ya le hicieron la maleta. Porque la maleta está en la cabeza. ¿Sí me entiende? Es que es tremendo. ¿Qué quiere hacer Dios? Si tú quieres recuperar lo perdido, lo primero que tienes que volver a casa. Si te fuiste de tu matrimonio, le digo a los hombres, regresen a casa. No, pastora, yo no me he ido porque yo tengo 30 años viviendo con mi esposa y yo estoy allí, pero estás allí y no estás presente. Una cosa es que estés allí, te pregunto, ¿estás presente? Es diferente. ¿Por qué debe estar presente el hombre de la casa, el padre de familia? Porque tú representas a Dios. Tú eres el Gedeón. Dios le dijo a Gedeón, Gedeón, ve con esta tu fuerza. Y Gedeón se levantó a pelear contra los madianitas. Y se levantó a proteger el trigo, porque este es el año de proteger el trigo. Este es el año de proteger tu propósito, tu destino, pero todo comienza en familia. ¿Sabe por qué todo comienza en familia?
Y cierro con esto, porque esto se está poniendo mejor. Y es porque en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que el Espíritu de Dios vino sobre 120 personas que estaban allí. ¿Sabe cuándo vino? Vino cuando ellos estaban unidos en un mismo sentir.